Hola vecinos y vecinas, muy buenas tardes. Muchas gracias por estar en esta actividad que hemos preparado en el Parque Metropolitano para entregar herramientas y conversar acerca de un tema que nos preocupa y sabemos que a ustedes también. Una capacitación sobre prevención de incendios forestales que ha sido preparada por la Brigada Forestal. Esta tarde expondrá Luis Miguel González, que es parte de la sección forestal de Parquemet. Entregará algunos tips, ¿cierto? Algunos conceptos respecto a la generación de los incendios, la prevención, que es el ítem que más nos interesa reforzar, y el trabajo colaborativo que podemos realizar en este ámbito para prevenir estos incidentes que pueden afectar tanto sus viviendas como a nuestro querido parque, que al momento en que somos vecinos colindantes estamos expuestos, tanto ustedes como nosotros, a situaciones de esta naturaleza que hay que prevenir. En caso de que ocurra un incendio en el sector de ustedes, eventualmente nuestro parque puede verse perjudicado, y a su vez, si tenemos un incendio también en el parque, puede ser que lamentablemente pueda tomar algunas viviendas. No queremos, por supuesto, que eso ocurra en ninguna de las dos situaciones, ¿cierto? Y para ello tenemos que prepararnos con algunas herramientas que de repente no son tan difíciles de ejecutar y que sí nos van a permitir evitar situaciones lamentables. Veo conectadas a algunas personas, algunos vecinos de esta capacitación está dirigida para los vecinos de Providencia, algunas con los cuales trabajamos habitualmente. Veo allí a la señora Adriana, sí. Está Cristóbal también, presidente de la Junta de Vecinos número 12, Pedro Valdivia Norte, la señora Adriana es del sector Los Gráficos, bueno, y otros vecinos también, hay personas del equipo de Parquemet también conectadas, y bueno, les damos la bienvenida a esta capacitación. La forma en que vamos a entregar la información es que Luis va a exponer. Ustedes pueden hacer las consultas a través del chat. Van allí dejando sus consultas, sus preguntas, ¿cierto? Sus observaciones. Al final de la exposición de Luis vamos a contestar todas las que alcancemos en el tiempo de duración de esta actividad, que es de 1 hora. A las 8 ya deberíamos estar todos libres para volver a nuestros quehaceres. Así que muchas gracias nuevamente por estar conectados, y dejo a Luis González con ustedes. Muy buenas tardes, estimadas y estimados vecinos. Les damos la bienvenida, ¿no es cierto?, a esta actividad de prevención que hemos estado desarrollando ya hace bastante tiempo en nuestro querido Parque Metropolitano, en el cual lo titulamos Uniendo a la Comunidad en la Prevención de los Incendios Forestales. Avanza. Bueno, nuestro Parque Metropolitano, ¿no es cierto?, somos el pulmón verde, ¿no es cierto?, más grande de Santiago, que tiene aproximadamente 700 hectáreas, ¿ya? Y que está, te pasaste, Miriam, más atrás. Más atrás, Miriam. Ahí está Una más. Una más. Ya. Le estaba contando que, ¿no es cierto?, bueno, somos el parque, ¿no es cierto?, metropolitano, y estamos en el centro de Santiago, que abarcamos las comunas de Huechuraba, Providencia, Recoleta y Vitacura. Avanza, Miriam. Avanza. Avanza. Siguiente. Sí, disculpen vecinos, pero tenemos un inconveniente aquí con las láminas, que como que no estamos viendo lo mismo, Luis, parece. No, tú te adelantaste demasiado. Ahí, quédate allí. Ahí. Bueno, el contexto nacional, ¿no es cierto?, en lo que es los incendios forestales, hoy en Chile el 99,7% son por origen antrópico, causas humanas.
tenemos un 0,3% que se da por causa natural, que son como las tormentas eléctricas, las que últimamente igual han afectado en algunos incendios en el sur de Chile. Y bueno, algunas tormentas eléctricas de erupciones volcánicas, información de CONAF. Y gran parte de nuestro país tenemos un clima mediterráneo, que es lo que se caracteriza por ser un clima muy templado, ¿no es cierto?, que tiene un periodo extenso de escasas precipitaciones, altas temperaturas, que van entre los meses de octubre y abril. Tenemos aproximadamente como unos 12 o 13 años de sequías prolongadas, en cuanto a lo que eso ha dificultado y acrecienta muchas veces por las temperaturas y todo el periodo seco la propagación de incendios forestales. Avanza. Tenemos una escala 30-30, ¿no es cierto?, que es un concepto, un término relacionado con las condiciones meteorológicas que aumentan considerablemente las condiciones de riesgo forestales, ¿ya? Estas temperaturas facilitan, ¿no es cierto?, la propagación de los incendios forestales, que está dada por 30 grados de temperatura, 30% de humedad, menos 30% de humedad, y 30 kilómetros de viento, ¿ya? Son estas condiciones que muchas veces a nosotros indicadores. Eso no quiere decir que en estas temperaturas, no solamente en estas temperaturas tengamos incendios, sino que muchas veces hemos tenido menos temperaturas que se desarrollan incendios, pero es un parámetro que nosotros nos dice, es como un lector nos dice que tengamos que estar preparados en caso de una eventualidad y con estas altas temperaturas. Tenemos también un fenómeno global de los incendios forestales hoy en día, bueno, en donde el incremento de las zonas de interfaz urbana, más dado lo que estábamos viendo delante, las altas temperaturas, la baja humedad relativa y los fuertes vientos, han generado incendios hoy en día, no solamente en Chile, sino en todo el mundo. El 2017 fuimos testigos, en lo personal estuve trabajando en la tormenta de fuego, y en algunos lugares de otros países también se dio el mismo fenómeno, en donde el fuego entró a las poblaciones. No solamente ya estamos hablando de incendios de bosque, sino en zonas de interfaz donde la población se está viendo afectada por estos comportamientos extremos de incendios erráticos, de altas velocidades de propagación, lo que aumenta la superficie afectada, causando un daño ambiental. Hay pérdidas de suelo, hay gastos variables de emergencia, pero sobre todo hay daño social, ¿ya? Eso es lo que en definitiva genera y a veces las pérdidas de vida humana. Entonces, esa es la magnitud de estos incendios, y en el cual queremos trabajar también, y estamos trabajando en el parque para poder minimizar los daños, los riesgos en cuanto al tema de los incendios. Avanza. Tenemos un concepto que se llama incendio forestal. Nosotros tenemos que saber que un incendio es que, sin importar su origen y tamaño, se propagan sin control en terrenos rurales y de interfaz urbano-forestal, a través de la vegetación, ¿no es cierto?, viva o muerta, y eso es lo que en definitiva genera estos incendios, ¿ya? Avanza. El término interfaz urbano-forestal describe cualquier área donde los combustibles forestales se encuentran adyacentes a las casas, construcciones o granjas. Esto puede ocurrir desde la zona de interfaz, que son desde la zona urbana y rural, ¿no es cierto?, en donde están hoy día muchas construcciones, muchas personas ya generalmente están construyendo en zonas más podríamos decir, un poco donde hay más naturaleza, ¿no es cierto? Y estos combustibles vegetales se unen, ¿no es cierto?, que están en un límite definido, y esa sería la zona interfaz, y la zona intermic, ¿no es cierto?, que donde los combustibles forestales y las construcciones se entremezclan, es decir, las personas que viven entre medio del bosque, ¿ya? Sin claridad y sin límite definido. Son dos zonas que se pueden dar los incendios, una que puede venir desde afuera, una forma de decir, y la otra, ¿no es cierto?, que se genera dentro de una zona boscosa,
producto muchas veces de incendios estructurales y se pasan a forestal. ¿Ya? Avanza. Tenemos una magnitud del problema en cuanto a los incendios forestales. Y aquí eso es lo que yo les decía, que ya no es un solo problema de bosque, sino también se ha transformado en un problema de impacto social, que incluso genera la pérdida de vidas humanas, compromete el orden y seguridad interna de un Estado, condicionado por el aumento de la población, ciclos secos, cambio en el uso del suelo, ¿no es cierto? Y gran parte afectada en las áreas que, ¿no es cierto?, que habitan las áreas rurales, ¿ya? Este es un problema social, ¿ya? Genera gran impacto por el daño que ocurre en los incendios. No solamente se está quemando el bosque, sino poblaciones enteras muchas veces, y eso lleva al grado de daño y peligro que el riesgo que hay, ¿ya? Y eso es el tema de prevención que tenemos que ir trabajando hoy en día. Avanza. Por otro lado, ¿no es cierto?, tenemos muchos incendios que a lo largo de los años han afectado a nuestro parque. Si bien es cierto, hay periodos que hubieron mucho más incendios, que son del 2000 al 2001, aproximadamente. 2002 al 2003 fueron 103 incendios, pero eso hoy en el tiempo ha ido bajando. Si usted ve los números del 2009 al 2010, ha bajado considerablemente, y en superficie afectada solamente son como 3,52 hectáreas, ¿ya? Eso también ha sido base de un trabajo prolongado en cuanto a la prevención, a la reducción de combustible dentro de nuestro parque, actividades que se están desarrollando de forma permanente durante todo el año, y en los periodos, ¿no es cierto?, estivales que comienzan las mayores temperaturas, ¿no es cierto?, las actividades con la brigada forestal, las actividades con nuestros vecinos, y eso es un trabajo que hay que llevar en forma prolongada durante el tiempo para ir minimizando, ¿no es cierto?, bajando la cifra y los daños que nos puedan afectar, y también a nuestros vecinos alrededor. Avanza. Los equipos de emergencia, bueno, aquí en Santiago alrededor, ¿no es cierto?, tenemos varios cuerpos de bomberos que están muy cercanos y que muchas veces ellos, una vez cuando ven un incendio, llegan de forma inmediata al parque. Tenemos una brigada también que está de CONAF aquí situada dentro del parque, y tenemos otra unidad que está dentro del Bosque Santiago, y nuestra brigada del Parque Metropolitano, por supuesto. Avanza, avanza. Bueno, el concepto general de la prevención de incendios forestales es el conjunto de actividades, ¿no es cierto?, destinadas a evitar que por acción u omisión de las personas se originen incendios, y a intervenir previamente la vegetación para impedir o retardar la propagación del fuego en el caso que se produzca un incendio. Esos son los trabajos que se han estado desarrollando eh, con nuestros vecinos, ¿no es cierto? Por un lado, con diferentes colegios, instituciones, grupos medioambientales en cuanto a la difusión de la educación, ¿no es cierto?, el cuidado de la naturaleza, integrando a la comunidad, a nuestros vecinos, ya en la reducción de combustible. Se han hecho trabajos de limpieza. Por otro lado, igual con la brigada de reducir combustible forestal, ¿no es cierto?, que están alrededor de las viviendas, ¿no es cierto?, muy cercano al borde del parque, y son trabajos de prevención que se están desarrollando y que siguen realizando y se van a seguir desarrollando en realidad, ¿ya? Esas son las actividades que estamos haciendo en tema concepto, pero eso es más o menos el concepto de prevención de incendios forestales, ¿ya? Todas estas actividades que se están desarrollando y que lo hemos llevado muy bien. Avanza. Por otro lado, tenemos, ¿no es cierto?, unos conceptos que son combustibles. Tenemos combustibles escaleras, ¿no es cierto?, que son aquellos que permiten que el fuego se propague desde los combustibles del piso hacia las partes superiores de los árboles. Estos se eliminan e incrementan la separación vertical entre vegetación, ¿ya? Trabajo que se ha estado desarrollando también en el parque, eliminando un poco este combustible escalera en diferentes partes,
eliminando un poco reduciendo en realidad el combustible más fino que está muy cerca a los árboles. Y por otro lado tenemos combustible forestal, que es constituido por materiales leñosos, ligeros, que son vivos o muertos, que son la materia vegetal, ¿no es cierto?, presente en un ecosistema y que poseen la capacidad de encenderse y arder y ser expuesto a una fuente de calor. ¿Ya? Continuidad de combustible, concepto similar al del combustible de escalera, pero que incluye ambas direcciones, vertical y horizontal, relacionado en el concepto de continuidad horizontal y con la línea horizontal a nivel del suelo. Estos tipos de combustibles son los que se han estado trabajando al interior del parque, en muchos lugares, reduciendo su capacidad, ¿no es cierto?, ya sea en forma con maquinaria, reduciendo un poco el combustible fino, ya, en algunos sectores, y es lo que, ¿no es cierto?, en definitiva, son como estos tipos que hacen que el fuego avance hacia las copas cuando no se limpian, ¿ya? Avance. Tenemos por otro lado cortafuegos, fajas que se ha eliminado totalmente la vegetación con el fin de cortar la continuidad del combustible o modificar la velocidad de propagación del incendio, permitiendo la detención o control de su propagación. Por eso es importante las líneas de cortafuegos. En el parque también tenemos bastantes kilómetros de cortafuegos alrededor del parque, en unas 732 hectáreas, ¿ya? Y eso nos permite, ¿no es cierto?, reducir un poco la velocidad de propagación al desarrollo de un incendio, que el fuego no avance y se detenga en los lugares, ¿no es cierto?, en donde ya están realizados. Avance. La silvicultura preventiva busca reducir el daño potencial de los incendios forestales, actuando de forma anticipada sobre la vegetación. CONAF promueve el manejo de combustible en predios con riesgo de incendios forestales y en el límite de las ciudades donde la vegetación convive con las viviendas. Este trabajo de silvicultura preventiva también lo hemos estado desarrollando, ¿no es cierto?, con nuestros vecinos, con voluntariado, ¿no es cierto?, ir bajando el nivel de riesgo potencial que hay, y es una tarea que también vamos llevando, ¿no es cierto?, y que en el tiempo va a ser de forma permanente para ir bajando, ¿no es cierto?, el grado de peligro que pudiese haber en los entornos desde el cerro y las viviendas, y también las viviendas que están muy continuas en algunos lugares, ¿ya? Más. Por otro lado, cómo trabajamos juntos, ¿no es cierto?, con nuestros vecinos. Hemos desarrollado, ¿no es cierto?, primero identificando los riesgos que hay alrededor, ¿no es cierto?, del parque, en nuestras comunas de Recoleta y Providencia. Conocer la importancia, ¿no es cierto?, del parque, apoyando la prevención de incendios, fortalecimiento del espacio de supervivencia, fortaleciendo el trabajo en conjunto con la reducción de combustible y creando un plan de emergencia vecinal. Son los trabajos que pretendemos desarrollar y que ya estamos desarrollando, que por eso estamos desarrollando también esta capacitación con ustedes, y para ir realizando esta ficha, ¿no es cierto?, de evaluación de riesgo, que posterior a esta capacitación se va a desarrollar. Y eso es el trabajo que en definitiva que queremos también hacer. Vamos. Por otro lado tenemos, ¿no es cierto?, nuestro pulmón verde de Santiago. La vegetación ayuda a mejorar la calidad del aire, ya que los árboles absorben el dióxido de carbono, emiten oxígeno a la atmósfera, por lo cual se conoce como los pulmones del ecosistema. ¿Ya? Ese es nuestro pulmón verde de Santiago, la importancia de poder protegerlo, cuidarlo, ¿no es cierto? Y ese es un gran trabajo que todos debemos hacer, ¿no es cierto? Y la integración con las personas, con nuestros visitantes y por supuesto ustedes, nuestros vecinos que están alrededor de nuestro parque. Hans. Esto es sumamente importante, ya, si bien es cierto, hoy día no, hemos tenido incendios como en otro periodo. El sábado anterior tuvimos un pequeño incendio, eh, y bueno, las personas que dieron el aviso lo dieron de forma muy correcta, porque vieron este afiche del cómo lo habíamos enseñado.
Esto busca, ¿no es cierto?, poder minimizar los daños, o sea, la propagación del incendio, dando un aviso oportuno, y muy importante, dando la ubicación exacta del lugar. Los cerros se ubican de esta forma: tercio inferior, tercio medio, tercio superior, ¿ya? De esa forma se identifican las laderas y los cerros, y de esta forma ustedes, si llegasen a ver algún incendio, algún humo en alguna parte, nos pueden dar esta información, entregando, ¿no es cierto?, su nombre, apellido, saber quién le recepciona el mensaje y la ubicación donde se encuentra, ¿ya? Por ejemplo, aviso de un incendio en el Cerro San Cristóbal, mi nombre es Pedro Gatica, me encuentro ubicado en calle Gutenberg con Inés Mateo Rejola y veo humo en el tercio superior o tercio medio o tercio inferior, ¿ya? Esta información es muy importante porque nos permite ahorrar tiempo, muy valioso, y pueden llegar todos nuestros equipos de emergencia muy rápido al incendio. Recuerden que el parque tenemos 732 hectáreas y tenemos muchas personas circulando al interior del parque, entonces eso también nos reduce un tiempo en cuanto al desplazamiento al interior. Por eso es importante la información que ustedes nos puedan entregar, nos puedan ayudar con esa información, dando un buen aviso, ¿no es cierto?, en cuanto a un humo o un incendio que pudiese haber al interior del parque. ¿Ya? Recuerden, tercio superior, tercio medio y tercio inferior. ¿Ya? De esa forma describimos el cerro y el área que pueda estar afectada. Avanza. Tenemos un esquema, ¿no es cierto?, de gestión de parque y comunidad sobre la prevención de incendios forestales. Por un lado, primero, educar, concientizar, ¿no es cierto?, a nuestra población, hacer un trabajo de ayuda mutua, ¿no es cierto?, y difusión con nuestra comunidad, eh, identificar zonas, lo que significa vivir en zona interfauna agroforestal, aumentar la responsabilidad individual colectiva en la protección. Y bueno, nuestros actores relevantes, nuestro parque, CONAF, Gobierno Regional, ONEMI, Bomberos, Municipalidad, PDI, y también ustedes son nuestros actores muy importantes, nuestros vecinos que tenemos alrededor, ¿no es cierto? Y realizar talleres comunitarios, ¿no es cierto?, Eh, con diversas actividades que podemos ir programando. Esta ya es una de las actividades que estamos desarrollando hoy en día, la prevención. Avanza. Por otro lado, también conocer un poco lo que son los espacios de supervivencia, ¿no es cierto?, que son las áreas donde usted tiene su hogar, su casa, y cuál, ¿no es cierto?, qué es lo que debe hacer alrededor, ¿no es cierto?, para ir limpiando, realizando limpieza, protección a la casa, crear espacios defendibles y zonas de interfase, ¿ya? Es importante poder conocer esta forma de trabajo, sobre todo los espacios defendibles, en donde uno puede ir reduciendo los combustibles que tiene alrededor de la vivienda, escombros, restos de leña, madera, basura, todo eso hay que irlo trabajando, reduciendo, para evitar, ¿no es cierto?, que si hay un incendio, esa misma carga de combustible presente no lo dañe a ustedes, y por supuesto también que esa carga también nos puede generar un problema en nuestro parque, ¿no es cierto?, que puede pasar alrededor y causar un incendio forestal. Avanza. Bueno, evitemos los incendios, ¿no es cierto?, con cuidado cuando esté realizando tareas con soldadura, ¿no es cierto?, materiales eléctricos, no usar galleteras sobre los pastizales, porque esas chispas generan incendios, no dejar colillas de cigarros ni fósforos encendidos, y no hacer fuego, ya, en ningún lugar donde haya combustible forestal o muy cercano al parque, alrededor de su vivienda. Ya son los cuidados que ustedes deben tener y todos debemos tener en realidad al desarrollar alguna actividad. Avanza. Bueno, lo que debemos hacer, saber frente a un incendio forestal, una regla fundamental, que si no tiene el conocimiento, la experiencia, no cuenta con los elementos de seguridad apropiados, evite acercarse al fuego. Deje operar a los organismos técnicos especializados. Ellos le guiarán e indicarán los lugares más seguros para su evacuación.
es muy importante, ¿ya? Porque si ustedes ven un incendio y quieren ayudar a trabajar, no cuenta con estos elementos ni la experiencia, si pudiesen accidentar, ¿no es cierto? O pudiesen tener algún grado de peligro, riesgo en el incendio. Y algunas recomendaciones para su hogar. Recuerden que generalmente en los periodos de invierno se generan muchos incendios de casas estructurales. Y muchas veces eso pasa, ¿por qué? Porque la gente seca colchones, ¿no es cierto?, con fuego, con algún elemento. Entonces, eso evitarlo. Evitar secar colchones cerca del fuego, no sobrecarguen los enchufes eléctricos, tenga cuidado con los calefactores eléctricos, no sobrecargue su línea de estas zapatillas que generalmente colocan 4 o 5 enchufes y eso genera recarga eléctrica, ¿ya? Mantener ventilado su hogar si tiene dentro de la casa el calefón, hágale mantención, eso es sumamente importante, los calefón. Generalmente generan muchas veces incendios o si no el monóxido de carbono, ¿ya? Eso genera un peligro y daño a las personas que pueden a sufrir un cierto, la pérdida de una vida humana. Evita algún tipo de quemadura, ¿no es cierto? Y tenga cuidado con los elementos que contengan agua caliente o aceite cuando estén cocinando, ¿no es cierto? No dejarla muy a orilla, sobre todo a veces son los mangos muy largos, lo dejan sobresalidos. Hay que tener cuidado, sobre todo cuando tienes niños en los hogares, hay que tener sumamente cuidado de eso. Tenga presente siempre un extintor de polvo químico seco, eso le puede ayudar, ¿no es cierto? Si hay un amago de incendio, le puede ayudar muchísimo y apagar el fuego que se está iniciando. No encienda estufas a parafina dentro de su hogar, ¿ya? Realícelo afuera y después de 10 minutos ingrésela. ¿Por qué? Porque eso genera un gas que es muy tóxico, ¿ya? Y eso puede ser perjudicial para su salud. Y llame siempre, ¿no es cierto?, al organismo de emergencias. Prepare ranuras de puertas y ventanas para evitar fugas de calor en el hogar. ¿Ya? Son pequeñas recomendaciones y son las recomendaciones que siempre se van a entregar y entrega el Cuerpo de Bomberos de Chile para todas las personas y sobre todo para la época ya de invierno que comienza, muy pronto va a comenzar, entonces se utiliza mucho estos elementos, artefactos eléctricos, estufas parafinas y lo otro, si tiene chimenea, igual tiene que hacerle una mantención, salamandra, por el hollín que los caños de la madera, ¿cierto? Eso es importante poder hacer una vez al año estos tipos de mantenciones como las de estufa de parafina. Avance. Y eso sería, estimados y estimadas vecinas, en cuanto a esta pequeña inducción, ¿no es cierto?, lo que es la prevención de incendios forestales y el trabajo que queremos desarrollar con ustedes y con todos nuestros vecinos que están alrededor de nuestro querido parque, ¿ya? Espero que les haya gustado. Si hay preguntas, se las vamos a contestar. Y eso, muchas gracias y que tengan una muy linda tarde. Sí, muchas gracias, Luis. Vecinos, vecinas en el chat, como les señalaba, pueden dejar sus consultas, sus observaciones. Señalar además que tenemos en Parquemet un número de emergencia en caso de identificar un incendio, ver humo o cualquier otra situación de emergencia que merite poner al tanto al parque de lo que están visualizando. El número es el 1466, es un número que funciona las 24 horas del día y que está disponible para atender específicamente emergencias, no es para llamar, para consultar si el parque está abierto, está cerrado u otro tipo de servicios, para emergencias. Eso, y como hay presidentes de juntas de vecinos y otros dirigentes, igual les pedimos que socialicen el número, por favor, entre la comunidad. Eso, no tenemos preguntas, parece. Tengo una, te la envío. Sí. Ya,
Dice, el despeje de zonas ayuda, pero las chispas que se producen vuelan hacia otros sectores. Sí. Bueno, el trabajo de, ¿no es cierto?, cuando es la propagación de incendios forestales, lo que se busca, ¿no es cierto?, es reducir el combustible de una zona. Entonces, por eso se elimina el combustible, las fajas de metro, ¿no es cierto?, de cortafuego, si bien es cierto lo que señala la chispa, las partículas incandescentes que caen que transportan, ¿no es cierto?, el viento y nuevamente genera otro incendio. Eso se busca ir reduciendo en el mismo combate cuando se está desarrollando el incendio. Por eso le digo que se ha estado haciendo despeje y eliminación de combustible en todas las partes, las laderas del cerro, se ha bajado el dosel del pasto, reduciendo ese nivel. En caso de que salte una chispa, la velocidad de propagación no va a ser la misma cuando el combustible está alto. Si está bajo, el fuego va a arder, pero un poco más bajo, más raro, con menos velocidad, menos intensidad. Entonces eso es lo que busca reducir, poder bajar, hacer reducción de combustible, ¿no es cierto?, al interior del parque. Luis, ¿me escuchas? Sí, También bajar la altura de las llamas. Si el pasto está más largo, la altura de la llama es mayor y el fuego se propaga más rápido. Si el pasto está corto, que es lo que hacemos, la altura de llama es menor y podemos controlarla más rápido. ya. Eso. Esa acotación para los vecinos que no conocen a don Iván Paredes, nuestro encargado Algunos de me conocen. forestal de Parques y Jardines de Parque Met. Al parecer no tenemos más consultas ni observaciones. Quedó todo clarísimo. Sí, parece que está todo muy claro. Vecinos, bueno, reiterar un punto que señaló Luis en su presentación. Hemos desarrollado una ficha para evaluar los riesgos de incendio en los predios y viviendas colindantes al parque. Esta ficha la vamos a aplicar en las viviendas de Recoleta y en las viviendas de Providencia que nos colindan. Y es un trabajo que la Brigada Forestal va a desarrollar próximamente. Se van a medir o evaluar ciertos ítems que van a generar un estado, ¿cierto?, del predio, en cuanto a si tiene mucho peligro de incendio, alto riesgo, menor riesgo. Son 4 categorías, esto con colores, y la idea es que podamos identificar dónde hay sectores con mayores riesgos para poder intervenir allí también, entregando consejos a los vecinos para que mejore esa situación. Luego vendría una segunda evaluación para ver en qué medida este estado identificado previamente ha cambiado, esperando que pasar, por ejemplo, de un color rojo, que esperamos que nuestro mapa luego de la evaluación no sea muy rojo, vaya bajando hacia naranjo, verde, a colores más amigables, para que lo óptimo sería, ¿cierto?, que tuviésemos un cordón de color verde alrededor de Parque Met. Miriam, ¿Sí? me Luis. gustaría que don Iván le pudiese explicar a nuestros vecinos cuál es el trabajo de reducción de combustible para que ellos sepan lo que se desarrolla con la Brigada Forestal. Sí. ¿Me escuchan? Sí, Iván, por favor. Don Cristóbal es experto en ese tema, pero lo voy a explicar de nuevo. La reducción de combustible es transformar el combustible que se forma naturalmente en los árboles, como las ramas, ramillas, los troncos, etc., transformarlo mediante un proceso que se llama chipeo en lo que se denomina chip. Ese chip es la misma biomasa, es exactamente la misma biomasa, pero dispuesta de otra manera. El chip que se deposita en el suelo tiene menor cantidad de oxígeno entre las partículas, por lo tanto la combustión va a ser más lenta. Al mismo tiempo, ese chip que es combustible, nosotros chipeamos solamente material seco, ese chip se va a descomponer, va a pasar al suelo y va a servir para nutrir a los árboles del cual provino la rama o los árboles circundantes.
Entonces, esa es una técnica muy, muy utilizada por nosotros porque nos permite aprovechar el mismo material vegetal, reduciendo el peligro de incendio. Hay otra pregunta, Marcela de Casanido. Hola Marcela, ¿cómo estás? Hola. Consulta, quisiera saber si en las porterías de acceso al parque hay extintores por Recoleta o Pedro de Valdivia Norte. ¿En Pedro de Valdivia Norte la oficina de Carabineros cuenta con extintores? Oficina de Carabineros. ¿El retén? No he visto, pero debería tenerlos por reglamento. Si no los ha visto, eso quiere decir que se han retirado por mantención, porque en este momento se está haciendo la mantención. Pero reglamentariamente debería tener. ¿Y en las porterías también hay? En las porterías, en las casetas de los peajistas me parece que habían, sí. Ahora, esos son extintores que están acondicionados para un incendio en una estructura, no para incendios forestales. No, claro, yo le preguntaba hola, le preguntaba en caso de emergencia, como el fuego se propaga muy rápido, entre dar aviso, la señal a veces se pierde dentro del cerro, más que nada como para saber si en portería bueno, existía. todas nuestras dependencias tienen extintores, pero bueno, la semana pasada, el sábado pasado, tuvimos un incendio cerca del zoológico y el personal del zoológico tomó casi todos los extintores que tenían para ir al incendio. Obviamente una muy buena acción, pero ese material no resulta muy eficiente cuando el incendio o la cantidad de fuego, como podamos decir, es muy alta, porque son elementos destinados a extinguir o sofocar en su inicio incendios de tipo estructural. Recuerden que los extintores son ABC, sirven para fuegos celulósicos, ¿cierto? Para plásticos y para fuegos eléctricos. Muchas gracias, Iván. Vecinos, hemos abierto el micrófono en caso de que algún otro quisiera o alguna otra quisiera hacer alguna observación o consulta. Tengo otra consulta. Soy un vecino Don aquí Hugo. de Calle Los Misioneros. Me gustaría que nos contaras más acerca de la ficha de las viviendas. Por ejemplo, ¿en qué radio piensan aplicarla? ¿Y cuál es la idea de fondo? ¿Evitar el incendio que se pueda producir en el parque por un incendio en la vivienda y viceversa, o no? Sí. Luis, Iván. Luis. Bueno, la voy a tomar yo, pero me la complementa Luis. Nosotros tenemos viviendas colindantes con el parque y nos interesa, obviamente, la seguridad de una manera integral. Hemos tenido situaciones en que un incendio en una vivienda, con el daño que eso significa, ha afectado también al parque. Por lo tanto, en este tiempo queremos ir un poco más allá, es decir, transmitir todo el esquema de seguridad que tenemos nosotros hacia nuestros vecinos, de modo de orientarlos para que ellos tengan la menor cantidad de combustible presente en su vivienda. Recuerden que el fuego, uno nunca sabe para dónde se va a ir. Podemos tener un incendio forestal que se origine en el parque y que pueda ir hacia las viviendas. A la inversa, podemos tener un incendio en las viviendas que se vaya hacia el parque. Entonces, la idea es que como nosotros ya en el parque estamos bastante preparados, la idea es preparar a los vecinos para que ninguna de las dos partes, llegado el momento de un incendio, tenga mayor daño. Ahora, esta encuesta lo que persigue es pesquisar toda la cantidad o el riesgo que tiene una vivienda, porque hay muchas personas que en sus viviendas mantienen combustible, obviamente pensando en que van a tener alguna utilidad, mantiene recipientes plásticos y ese tipo de cosas. Nosotros queremos darles una orientación de modo que se saquen de ese material que es peligroso para ellos y para nosotros. Esa es la idea. Así que lo primero es tener un diagnóstico de la situación y posteriormente implementaremos las medidas necesarias. Obviamente siempre con un trabajo en conjunto. Respecto, quisiera complementar, Iván, a la pregunta de don Hugo. El radio lo vamos a definir, principalmente es la franja que está colindante al cerro, claro, y la primera o segunda cuadra, eso todavía no está absolutamente definido. La primera cuadra sí, de todas maneras.
pero lo vamos a definir y lo enviaremos a los presidentes de las juntas de vecinos para que ellos les informen a ustedes, a todos los vecinos, ¿cierto?, que vamos a pasar por allí y en qué fecha, ¿ya? Para que también lo óptimo es que tengamos la mayor colaboración de los vecinos, que nos abren las puertas, ¿cierto?, a los brigadistas que van a estar haciendo esta labor. No les va a tomar mucho tiempo, es una encuesta muy chiquitita, es una evaluación muy pequeñita, muy corta, pero de gran relevancia en el sentido de que vamos a poder identificar qué sectores presentan más posibilidades de tener un incendio, estar afectados, ¿cierto?, por combustibles cerca de las viviendas. ¿Tenemos Ok, otra gracias. pregunta? Sí, no ve nada, don Hugo. ¿Qué sistema utilizan para apagar un incendio en el cerro? Bueno, en el parque No, nosotros primero tenemos una brigada forestal, ¿no es cierto?, que cuenta con equipo. Tenemos un carro de 2000 litros, usado con motobombas, mangueras, y a la vez también tenemos los grifos que están al interior del parque, herramientas, tenemos el trabajo en conjunto con cuerpos de bomberos, y también zonas donde se hacen los riegos, que generalmente hay lugares que están muy húmedos. una serie de equipos que comprenden equipos de herramientas manuales para reducir el hacer este cortafuego que decía Luis en el momento de que ocurre un incendio. También tenemos un carro aljibe que está equipado con mangueras, con diferentes tipos de pitones para dosificar el uso del agua. El carro al mismo tiempo es capaz de aplicar espuma retardante. ¿Ah? Tenemos, bueno, toda la organización interna del parque con nuestros grifos, sistemas de captación de agua, coordinación con bomberos, coordinación con CONAF. Somos capaces en un momento determinado de definir que nos presten apoyo aéreo. También definimos cuando hemos hecho el curso de comando de incidentes para definir qué cantidad de recursos se asignan a un incendio determinado en cosas de minutos. Es decir, hay todo un sistema establecido. Pero lo más importante es que hemos actuado mucho, hemos hecho un esfuerzo muy grande en prevención. Hemos gastado una cantidad de recursos muy importante en reducir combustible, en tener los cortafuegos. Ahora estamos aplicando retardantes en los pastos. Y lo más importante de todo es que hemos logrado crear conciencia en el público y en nuestros visitantes y en nuestros vecinos de la importancia de evitar incendios. Eso yo creo que es la herramienta más eficaz que hemos tenido. Yo el día sábado pasado recibí el llamado de la persona que nos indicó que el incendio era en el tercio medio, lo cual nos permitió acceder al sector del incendio en 3 minutos. El incendio fue sofocado con 0,1 hectárea, un incendio potencialmente muy destructivo. Piensen el efecto que tiene el aviso de un vecino, un aviso bien dado, una localización bien dada. Si alguien nos hubiese dado una localización mal, quizás la brigada forestal se hubiese ido hacia el otro lado del cerro y estaríamos contando otra historia. Así que la herramienta más eficiente son ustedes, nuestros vecinos. Muchas gracias, Iván. ¿Vecinos, algún otro comentario, observación? Si no es así, entonces damos por finalizada esta actividad. Le agradecemos a ustedes, vecinos y vecinas, que nos acompañaron en ella, su participación, sus observaciones y preguntas, a don Iván Paredes también, a Luis González, ¿cierto?, por la exposición, y los dejamos invitados. Nosotros vamos a subir esta grabación, la grabación de la capacitación a nuestro sitio de YouTube, y también va a estar el enlace en la web. La pueden compartir con otros vecinos que no hayan podido participar por distintas razones. Sabemos, ¿cierto?, todos no tienen la misma disponibilidad, pero la idea es que la mayor cantidad de personas acceda a esta información, que de repente puede a lo mejor parecer de perogrullo, pero no es tan así, porque la situación de los incendios requiere de verdad que todos adoptemos medidas de prevención, como les decía en un principio, ¿cierto?, para evitar situaciones que lamentar tanto en sus viviendas como en el parque, y además estamos muy cerca, y por ello lo más probable es que en una emergencia ambos actores, ¿cierto?, parque y vecinos, resultemos afectados, y no queremos eso. Entonces, sin más, los dejo, les agradezco nuevamente y damos por cerrada esta actividad. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a Muchas ustedes. gracias. Tardes. Hasta luego. Chao, muchas gracias, Miguel. Chao, gracias.